En las páginas que siguen aportaré la demostración de la existencia de una técnica psicológica que permite interpretar los sueños, con la cual se revela cada uno de ellos como un producto psíquico lleno de sentido, el que pueda asignarse un lugar perfectamente determinado en la actividad anímica de la vida despierta. Además, intentaré esclarecer los procesos de los que depende la singular e impenetrable apariencia de los sueños, y deducir de dichos procesos una conclusión sobre la naturaleza de aquellas fuerzas psíquicas, de cuya acción conjunta u opuesta surge el fenómeno onírico. Conseguido esto, daré por terminada mi exposición, pues habré llegado en ella al punto en el que el problema de los sueños desemboca en otros más amplios, cuya solución ha de buscarse por el examen de un distinto material. Si comienzo por exponer aquí una visión de conjunto de la literatura existente hasta el momento sobre los sueños y el estado científico actual de los problemas oníricos, ello obedece a que en el curso de mi estudio no se me han de presentar muchas ocasiones de volver sobre tales materias. La comprensión científica de los sueños no ha realizado en más de 10 siglos sino escasísimos progresos, circunstancia tan generalmente reconocida por todos los que de este tema se han ocupado, que me parece inútil citar aquí al detalle opiniones aisladas. En la literatura onírica hallamos gran cantidad de sugestivas observaciones y un rico e interesantísimo material relativo al objeto de nuestro estudio. Pero en cambio nada y muy poco que se refiera a la esencia de los sueños o resuelva definitivamente el enigma que los mismos nos plantean. Como es lógico, el conocimiento que de estas cuestiones ha pasado al núcleo general de hombres cultos, pero no dedicados a la investigación científica, resulta aún más incompleto. ¿Cuál fue la concepción que en los primeros tiempos de la humanidad se formaron de los sueños los pueblos primitivos? ¿Y qué influencia ejerció el fenómeno onírico en su comprensión del mundo y del alma? Son cuestiones de tan alto interés que solo obligadamente y a disgusto me he decidido a excluir su estudio del conjunto del presente trabajo y a limitarme a remitir al lector a las conocidas obras de Sir Lodbrok, o Spencer, Taylor y otros, añadiendo únicamente por mi cuenta que el alcance de estos problemas y especulaciones no podrá ofrecérsenos comprensible hasta después de haber llevado a buen término la labor que aquí nos hemos marcado, o sea, la de interpretación de los sueños. Un eco de la primitiva concepción de los sueños se nos muestra indudablemente como base en la idea de que de ellos se formaban los pueblos de la antigüedad clásica. Admitían estos que los sueños se hallaban en relación con el mundo de seres sobrehumanos de su mitología y traían consigo revelaciones divinas o demoníacas, poseyendo además una determinada intención muy importante con respecto al sujeto, generalmente la de anunciarle el porvenir. De todos modos, la extraordinaria variedad de su contenido y de la impresión por ellos producida hacía muy difícil llegar a establecer una concepción unitaria y obligó a construir múltiples diferenciadores y agrupaciones de los sueños, conforme a su valor y autenticidad. Naturalmente, la opinión de los científicos antiguos sobre el fenómeno onírico hubo de depender de la importancia que cada uno de ellos concedía a la adivinación. En los dos estudios que Aristóteles consagra a esta materia, pasan ya los sueños a construir objeto de la psicología. No son de naturaleza divina, sino demoníaca, pues la naturaleza es demoníaca y no divina, o dicho de otro modo, no corresponden a una revelación sobrenatural, sino que obedecen a leyes de nuestro espíritu humano, aunque desde luego éste se relaciona a la divinidad. Los sueños quedan así definidos como la actividad anímica del durmiente durante el estado de reposo. Aristóteles muestra conocer algunos de los caracteres de la vida onírica, así el de que los sueños amplían los pequeños estímulos percibidos durante el estado de reposo. Una insignificante elevación de temperatura en uno de nuestros miembros nos hace creer en el sueño que andamos a través de las llamas y sufrimos un ardiente calor. Y deduce de esta circunstancia la conclusión de que los sueños pueden muy bien revelar al médico los primeros indicios
de una reciente alteración física no advertida durante el día. Los autores antiguos anteriores a Aristóteles no consideraban el sueño como un producto del alma soñadora, sino como una inspiración de los dioses, y señalaban ya en ellos las dos corrientes contrarias que habremos de hallar en esta estimación de la vida onírica. Se distinguían dos especies de sueños: los verdaderos y valiosos, enviados al durmiente a título de advertencia o revelación del porvenir, y los vanos, engañosos y fútiles, cuyo propósito era desorientar al sujeto a causar su perdición. Produce una tal visión de los sueños tomándola de Macriobo y Artemidoro. Divídase los sueños en dos clases: a la primera influida tan solo por el presente o el pasado, y falta en cambio de significación con respecto al porvenir. Pertenecían los enupnia, insomnia, que producen inmediatamente la representación dada o su contraria. Por ejemplo, el hambre o su satisfacción, y los fantasmata, que amplían fantásticamente la representación dada. Por ejemplo, la pesadilla, efialtes. La segunda era considerada como determinante del porvenir, y en ella se concluían: primero, el oráculo directo, recibido en el sueño, climatismos, oráculum; segundo, la predicción de un suceso futuro, orama, vicio; y el tercero, el sueño simbólico con necesidad de interpretación, oneiros, somnium. Esta teoría se ha mencionado en vigor durante muchos siglos. De esta diversa estimación de los sueños surgió la necesidad de una interpretación onírica, considerándolos en general como fuentes de importantísimas revelaciones, pero no siendo posible lograr una inmediata comprensión de todos y cada uno de ellos, ni tampoco saber de un determinado sueño incomprensible entrañaba o no algo importante. Tenía que nacer el impulso o hallar un medio de sustituir su contenido incomprensible por otro inteligible y pleno de sentido. Durante toda la antigüedad se consideró como máxima autoridad en la interpretación de los sueños a Artemidoro de Dalsis, cuya extensa obra, conservada hasta nuestros días, nos compensa de las muchas otras del mismo contenido que se han perdido. La concepción precientífica de los antiguos sobre los sueños se hallaba seguramente de completo acuerdo con su total concepción del universo, en la que acostumbraban proyectar como realidad en el mundo exterior aquello que solo dentro de la vida anímica la poseía. Esta concepción del fenómeno onírico tomaba además en cuenta la impresión que la vida despierta recibe del recuerdo que del sueño perdura por la mañana, pues en este recuerdo aparece el sueño en oposición al contenido psíquico restante, como algo lejano a nosotros y procedente de un mundo distinto. Sería sin embargo equivocado suponer que esta teoría del origen sobrenatural de los sueños carece ya de partidarios en nuestros días. Haciendo abstracción de los escritores místicos y piadosos que obran consecuentemente, defendiendo los últimos reductos de lo sobrenatural hasta que los procesos científicos consigan desalojarlos de ellos, hallamos todavía hombres de sutil ingenio e inclinados a todo lo extraordinario que intenta apoyar precisamente en la insolubilidad del enigma de los sueños de su fe religiosa en la existencia y en la intervención de fuerzas espirituales sobrehumanas. Hafner. La valoración dada a la vida onírica por algunas escuelas filosóficas, así la de Schelling, en un claro eco del origen divino que en la antigüedad se reconocía a los sueños. Tampoco la discusión sobre el poder adivinatorio y revelador del porvenir atribuido a los sueños puede considerarse determinada, pues no obstante la inequívoca inclinación del pensamiento científico a rechazar la hipótesis afirmativa, las tentativas de hallar una explicación psicológica valedera para todo el considerable material reunido no han permitido establecer aún una conclusión definitiva. La dificultad de escribir una historia de nuestro conocimiento científico de los problemas oníricos estriba en que, por valioso que él mismo haya llegado a ser con respecto a algunos extremos, no ha realizado progreso alguno en determinadas direcciones. Por otro lado, tampoco se ha conseguido establecer una firme base de resultados indiscutibles,
sobre la que otros investigadores pudieran seguir construyendo, sino que cada autor ha comenzado de nuevo y desde el origen del estudio de los mismos problemas. De este modo, si quisiera atenerme al orden cronológico de los autores y exponer sintéticamente las opiniones de cada uno de ellos, tendría que renunciar a ofrecer al lector un claro cuadro del conjunto del estado actual del conocimiento de los sueños, y por tanto he preferido adaptar mi exposición a los temas y no a los autores, indicando en el estudio de cada uno de los problemas oníricos el material que para la solución del mismo podemos hallar en obras anteriores. Sin embargo, y dado que no me ha sido posible dominar toda la literatura existente sobre esta materia, que de hecho es literatura en extremo dispersa y que se extiende muchas veces a objetos muy distintos, he de rogar al lector se dé por satisfecho con la seguridad de que ningún hecho fundamental ni ningún punto de vista importante dejarán de ser considerados en mi exposición. Hasta hace poco se han visto impulsados casi todos los autores a tratar conjuntamente el estado de reposo y de los sueños, así como agregar al estudio de estos últimos el de estados y fenómenos análogos, pertenecientes ya a los dominios de la psicopatología, alucinaciones, visiones, etc. En cambio, en los trabajos más modernos aparece una tendencia a seleccionar un tema restringido y no tomar como objeto sino uno solo de los muchos problemas de la vida onírica, transformación en la que quisiéramos ver una expresión del convencimiento de que en problemas tan oscuros, solo por medio de una serie de investigaciones de detalle, puede llegarse a un esclarecimiento y a un acuerdo definitivo. Una de tales investigaciones parciales y de naturaleza especialmente psicológica es la que aquí me propongo ofrecerles. No habiendo tenido una ocasión de ocuparme del problema del estado de reposo, problema esencialmente fisiológico, aunque la característica de dicho estado tenga que hallarse contenida en la transformación de las condiciones de funcionamiento del aparato anímico, quedará desde luego descartada de mi exposición la literatura existente sobre tal problema. El interés científico por los problemas oníricos en sí conduce a las interrogaciones que siguen, interdependientes en parte. A. Relación del sueño con la vida despierta. El ingenuo juicio del individuo despierto acepta que el sueño, aunque ya no de origen extraterreno, sí ha raptado al durmiente a otro mundo distinto. El viejo filósofo Bordak, al que debemos una concienzuda y sutil descripción de los problemas oníricos, ha expresado esta convicción en una frase muy citada y conocida: nunca se repite la vida diurna, con sus trabajos y placeres, sus alegrías y dolores. Por lo contrario, tiende el sueño a libertarnos de ella. Aún en aquellos momentos en que toda nuestra alma se halla saturada por un objeto, en que un profundo dolor desgarra nuestra vida interior o una labor acapara todas nuestras fuerzas espirituales, nos da el sueño algo totalmente ajeno a nuestra situación. No toma para sus combinaciones sino significantes fragmentos de la realidad, o se limita a adquirir el tono de nuestro estado de ánimo y simboliza las circunstancias reales. J.H. Fitch habla en el mismo sentido de sueños de complementos y los considera como uno de los secretos beneficiosos de la naturaleza, autocurativa del espíritu. Análogamente se expresa también L. Strampel en su estudio sobre la naturaleza y génesis de los sueños, obra que goza justamente de un general renombre. El sujeto que sueña vuelve la espalda al mundo de la conciencia despierta. En el sueño perdemos por completo la memoria con respecto al ordenado contenido de la conciencia despierta y de su funcionamiento normal. La separación casi desprovista de recuerdo que en los sueños se establece entre el alma y el contenido y el curso regulares de la vida despierta. La inmensa mayoría de los autores concibe, sin embargo, la relación de sueños con la vida despierta en su forma totalmente opuesta. Así Hafner, al principio continúa el sueño de la vida despierta. Nuestros sueños se agregan siempre a las representaciones que poco antes han residido en la conciencia.
y una cuidadosa observación encontrará casi siempre el hilo que los enlaza a los sucesos del día anterior. Weidand contradice directamente la afirmación de Bordak, antes citada, pues observa que la mayoría de los sueños nos conducen de nuevo a la vida ordinaria, en vez de libertarnos de ella. Maury dice en su sintética fórmula, y Jason en su psicología manifiesta algo más ampliamente. En mayor o menor grado, el contenido de los sueños queda siempre determinado por la personalidad individual, por la edad, el sexo, la posición, el grado de cultura y el género de vida habitual del sujeto, y por los sucesos y enseñanzas de su pasado individual. El filósofo J.A. Maas, sobre las pasiones en 1805, es quien adopta con respecto a esta cuestión una actitud más inequívoca. La experiencia confirma nuestra afirmación de que el contenido más frecuente de nuestros sueños se haya constituido por aquellos objetos sobre los que recaen nuestras más ardientes pasiones. Esto nos demuestra que nuestras pasiones tienen que poseer una influencia sobre la génesis de nuestros sueños. El ambicioso sueña con los laureles alcanzados, quizá tan solo en su imaginación, o por alcanzar, y el enamorado con el objeto de sus tiernas esperanzas. Todas las ansias o repulsas sexuales que dormitan en nuestro corazón pueden motivar, cuando son estimuladas por una razón cualquiera, la génesis de un sueño compuesto por las representaciones a ellas asociadas. Idénticamente opinaban los antiguos sobre la relación de dependencia existente entre el contenido del sueño y la vida. Radstock nos cita el siguiente hecho. Cuando Jerjes, antes de su campaña contra Grecia, se veía disuadido de sus propósitos bélicos por sus consejeros, y en cambio impulsado a realizar por continuos sueños alentadores, Artabanos, el racional onicrónico persa, le advirtió ya acertadamente que las visiones de los sueños contenían casi siempre lo que el sujeto pensaba en la vida. En el poema didáctico de Lucrecio titulado De Rerum Natura, hallamos versos muy similares. Y Cicerón de Divination II, anticipándose en muchos siglos a Maury, escribe de la misma manera algo muy similar. La manifiesta contradicción en que se hallan estas dos opiniones sobre la relación de la vida despierta parece realmente inconcebible. Será pues oportuno recordar aquí las teorías de Hildebrand, 1875, según el cual las peculiaridades del sueño no pueden ser descritas sino por medio de una serie de antítesis que llegan aparentemente hasta la contradicción. La primera de esta antítesis queda constituida por la separación rigurosísima y la indiscutible íntima dependencia que simultáneamente observamos entre los sueños y la vida despierta. El sueño es algo totalmente ajeno a la realidad vivida, en estado de vigilancia. Podríamos decir que constituye una existencia aparte, herméticamente encerrada en sí misma y separada de la vida real por un infranqueable abismo. Nos aparta de la realidad, extingue en nosotros el normal recuerdo de la misma y nos sitúa en un mundo distinto y una historia vital por completo diferente, exenta en el fondo de todo punto de contacto con lo real. A continuación expone Hildebrand cómo al dormirnos desaparece todo nuestro ser con todas sus formas de existencia. Entonces hacemos, por ejemplo, en sueños un viaje a Santa Elena para ofrecer al cautivo emperador Napoleón una excelente marca de vinos de Mosela. Somos recibidos amablemente por el desterrado y casi sentimos que el despertar venga a interrumpir aquellas interesantes ilusiones. Una vez despiertos comparamos la situación onírica con la realidad. No hemos sido nunca comerciantes en vinos, ni siquiera hemos pensado en dedicarnos a tal actividad. Tampoco hemos realizado jamás una travesía, y si hubiéramos de emprenderla no elegiríamos seguramente Santa Elena como fin de la misma. Napoleón no nos inspira simpatía alguna, sino al contrario una patriótica aversión. Por último, cuando Bonaparte murió en el destierro no habíamos nacido aún,
y por tanto no existe posibilidad alguna de suponer una relación personal. De este modo nuestras aventuras oníricas se nos muestran como algo ajeno a nosotros, intercalando entre nosotros fragmentos homogéneos y subsiguientes de nuestra vida. Y sin embargo, prosigue Hildebrand, lo aparentemente contrario es igualmente cierto y verdadero. Quiero decir que simultáneamente a esta separación existe una íntima relación. Podemos incluso afirmar que, por extraño que sea lo que el sueño nos ofrezca, ha tomado él mismo sus materiales de la realidad y de la vida espiritual que en torno a esta realidad se desarrolla. Por singulares que sean sus formaciones, no puede hacerse independientemente del mundo real y todas sus creaciones, tanto las más sublimes como las más ridículas, tienen siempre que tomar su tema fundamental de aquello en que el mundo sensorial ha aparecido ante nuestros ojos, o ha encontrado en una forma cualquiera un lugar de nuestro pensamiento despierto. Esto es de aquello que ya hemos vivido antes exterior o interiormente. B. El material onírico, la memoria en el sueño. Que todo el material que compone el contenido del sueño procede en igual forma de lo vivido y es, por tanto, reproducido o recordado en el sueño. Es cosa generalmente reconocida y aceptada. Sin embargo, sería un error suponer que basta una mera comparación del sueño con la vida despierta para evidenciar la relación existente entre ambos. Por lo contrario, solo después de una penosa y atenta labor logramos descubrirla, y en toda una serie de casos consigue permanecer oculta durante mucho tiempo. Motivo de ello es un gran número de peculiaridades que la capacidad de recordar mubra en el sueño, y que, aunque generalmente observadas, han escapado hasta ahora a todo esclarecimiento. Creo interesante estudiar detenidamente tales caracteres. Observamos ante todo que en el contenido del sueño aparece un material que después, en la vida despierta, no reconoce como perteneciente a nuestros conocimientos o a nuestra experiencia. Recordamos desde luego que hemos soñado aquello, pero no recordamos haberlo vivido jamás. Así pues, no nos explicamos de qué fuente ha tomado el sueño sus componentes y nos inclinamos a atribuirle una independiente capacidad productiva, hasta que con frecuencia, al cabo de largo tiempo, vuelve un nuevo suceso a traer a la conciencia el perdido recuerdo de un suceso anterior y nos descubre con ello la fuente del sueño. Entonces tenemos que confesarnos que hemos sabido y recordado en él algo que, durante la vida despierta, había sido robado a nuestra facultad de recordar. Delboeuf relata un interesantísimo ejemplo de este género, constituido por uno de sus propios sueños. En él vio el patio de su casa cubierto de nieve y bajo esta halló enterradas y medio heladas 2 lagartijas. Queriendo salvarles la vida, las recogió, las calentó y las cobijó después en una rendija de la pared, donde tenía una madriguera, introduciendo además en esta última algunas hojas de cierto helecho que crecía sobre el muro y que él sabía ser muy gustado por los lacértidos. En su sueño conocía incluso el nombre de dicha planta, Asplenium ratamuralis. Llegando a este punto tomó el sueño un camino diferente, pero después de una corta digresión tornó a las lagartijas y mostró a Delboeuf 2 nuevos animalitos de este género que habían acudido a los restos del helecho por el cortado. Luego, mirando en entorno suyo, descubrió otro par de lagartijas que se encaminaban hacia la hendidura de la pared. Y por último quedó cubierta la calle entera por una procesión de lagartijas que avanzaban todas a la misma dirección. El pensamiento despierto de Delboeuf no conocía sino muy pocos nombres latinos de plantas, y entre ellos se hallaba el de Asplenium. Mas con gran asombro comprobó que existía un helecho así llamado al Asplenium ruta muraria, nombre que el sueño había deformado algo. No siendo posible pensar en la coincidencia casual, sucedía esto en 1862. 16 años después halló Delboeuf en casa de un amigo suyo
un pequeño álbum con flores secas, semejantes a aquellos que en algunas regiones de Suiza se venden como recuerdo a los extranjeros. Al verlo sintió surgir en su memoria un lejano recuerdo. Abrió el herbario y halló en él el asplenium de su sueño, reconociendo además su propia letra, manuscrita en el nombre latino escrito al pie de la página. En efecto, una hermana del amigo de bodas, 2 años antes del sueño de las lagartijas, o sea en 1860, y le había mostrado aquel álbum que pensaba regalar como recuerdo a su hermano. Amablemente se prestó entonces Delview a consignar en el herbario el nombre correspondiente a cada planta, pequeño trabajo que llevó a cabo bajo la dirección de un botánico, que le fue dictando dichos nombres. Otra de las felices casualidades que tanto interés dan a este ejemplo permitió a Delview referir un nuevo fragmento de su sueño a su correspondiente origen olvidado. En 1877 cayó un día en sus manos una antigua colección de una revista ilustrada, y al hojearla tropezó con un dibujo que representaba aquella procesión de lagartijas que había visto en su sueño del año de 1862. El número de la revista era de 1861, y Bellevue pudo recordar que en esta fecha se hallaba suscrito a ella. Esta libre disposición del sueño sobre recuerdos inaccesibles a la vida despierta constituye un hecho tan singular y de tan gran importancia teórica que quiero atraer aún más sobre él la atención de mis lectores. Por la comunicación de otros sueños hipermnésticos, Maury relata que durante algún tiempo se le venían a la mente varias veces al día la palabra Mussidan, de la que no sabía sino que era el nombre de una ciudad francesa. Pero una noche soñó hallarse dialogando con cierta persona que le dijo acababa de llegar de Mussidan, y habiéndole preguntado dónde se hallaba tal ciudad, recibió la respuesta de que Mussidan era una capital de distrito del departamento de la Dordoña. Al despertar no dio Maury crédito alguno a la información recibida obtenida en su sueño, pero el diccionario geográfico le demostró la total exactitud de la misma. En este caso se comprobó el mayor conocimiento del sueño, pero no fue encontrada la olvidada fuente de dicho conocimiento. Jessin relata un diálogo suceso onírico de la época más antigua. A estos sueños pertenece, entre otros, el de Escalígero, el viejo, al que, cuando se hallaba terminando un poema dedicado a los hombres célebres de Verona, se le pareció en sueños un individuo que dijo llamarse Brugnolo y se lamentó de haber sido olvidado en la composición. Aunque Escalígero no recordaba haber oído jamás hablar de él, incluyó unos versos en su honor y tiempo después averiguó en Verona, por un hijo suyo, que el tal Brugnolo había gozado largos años atrás en dicha ciudad en cierto renombre como crítico. Un sueño hipermnéstico que se distingue por la peculiaridad de que otro sueño posterior trajo consigo la admisión del recuerdo, no reconocido al principio, nos es relatado por el marqués de Herbie, de Saint-Denis. Soñé una vez con una joven de cabellos dorados a la que veía conversando con mi hermana mientras le enseñaba un bordado. En el sueño me parecía conocerla y creía incluso haberla visto repetidas veces. Al despertar siguió apareciéndome con toda precisión aquel bello rostro, pero me fue imposible reconocerlo. Luego, al volver a conciliar el reposo, se repitió la misma imagen onírica. En este nuevo sueño hablé ya con la rubia señora y le pregunté si había tenido el placer de verla anteriormente en algún lado. Ciertamente me respondió: recuerde de la playa de Pornic. Inmediatamente desperté y recordé con toda claridad las circunstancias reales relacionadas con aquella amable imagen onírica. El mismo autor nos relata lo siguiente: un músico conocido suyo oyó una vez en sueños una melodía que le pareció completamente nueva. Varios años después la encontró en una vieja colección de piezas musicales, pero no pudo recordar haber tenido nunca dicha colección entre sus manos. En revista que desgraciadamente no me es accesible, Proceedings of the Society of Physical Research,
Ha publicado Myers una amplia serie de tales sueños hipermnésticos. A mi juicio, todo aquel que haya dedicado alguna atención a estas materias tiene que reconocer como un fenómeno muy corriente de que el sueño dé testimonio, poseer conocimientos y recuerdos de los que el sujeto no tiene la menor sospecha en su vida despierta. En los trabajos psicoanalíticos realizados con sujetos nerviosos, trabajos en los que más adelante daré cuenta, se me presenta varias veces por semana ocasión de demostrar a los pacientes, apoyándome en sus sueños, que conocen citas, palabras obscenas, etc., y que se sirven de ellas en su vida onírica, aunque luego en estado de vigilia las hayan olvidado. A continuación citaré un caso inocente de hipermnesia onírica, en el que fue posible hallar con gran facilidad la fuente de que procedía el conocimiento accesible únicamente al sueño. Un paciente soñó, entre otras muchas cosas, que llegaba a un café y pedía un Kontuswouka. Al relatarme su sueño me preguntó qué podía ser aquello, respondiéndole yo que Kontuswouka era el nombre de un aguardiente polaco y que era imposible lo hubiese inventado en su sueño, pues yo lo conocía por haberlo leído en los carteles en que profusamente era anunciado. El paciente no quiso en un principio dar crédito a mi explicación, pero algunos días más tarde, después de haber comprobado realmente en un café la existencia del licor de su sueño, vio el nombre soñado en un anuncio fijado en una calle por la que hacía varios meses había tenido que pasar por lo menos 2 veces al día. En mis propios sueños he podido comprobar lo mucho que el descubrimiento de la procedencia de elementos oníricos aislados depende de la casualidad. Así, mucho antes de pensar en escribir la presente obra, me persiguió durante varios años la imagen de una torre de iglesia, de muy sencilla arquitectura, que no podía recordar haber visto nunca, y que después reconocí bruscamente en una pequeña localidad situada entre Salzburgo y Reichau. Entre esto, 1895 y 1900, y mi primer viaje por aquella línea databa de 1886. Años más tarde, hallándome ya consagrado intensamente al estudio de los sueños, llegó a hacerse molesta la constante aparición de la imagen onírica de un singular local, en una precisa relación de lugar con mi propia persona. A mi izquierda veía una habitación oscura en la que resaltaba varias esculturas grotescas. Un vago y lejanísimo recuerdo al que no me decidí a dar crédito me decía que tal habitación constituía el acceso a una cervecería, pero no me era posible esclarecer lo que aquella imagen onírica significaba ni tampoco de dónde procedía. En 1907 hice un viaje a Padua, ciudad que contra mi deseo no me había sido posible volver a visitar desde 1895. En mi primera visita había quedado insatisfecho, pues cuando me dirigía a la iglesia de la Madonna dell'Arena, con objeto de admirar los frescos de Giotto, que en ella se conservaban, hube de volver sobre mis pasos al enterarme de que por aquellos días se hallaba cerrada. 12 años después, llegado de nuevo a Padua, pensé, ante todo, desquitarme de aquella contrariedad y emprendí el camino que conduce a dicha iglesia. Próximo ya a ella, a mi izquierda y probablemente en el punto mismo en el que la vez pasada hube de dar la vuelta, descubrí el local que tantas veces se me había aparecido en sueños, con sus grotescas esculturas. Era realmente la entrada al jardín de un restaurante. Una de las fuentes de las que el sueño extrae el material que reproduce, y en parte aquel que en la actividad despierta del pensamiento no es recordado ni utilizado, es la vida infantil. Citaré tan solo algunos de los autores que han observado y acentuado esta circunstancia. Hildebrand. Ya ha sido manifestado expresantemente que el sueño vuelve a presentar ante el alma con toda fidelidad y asombro poder de reproducción, procesos lejanos y hasta olvidados por el sueño, pertenecientes a las más tempranas épocas de su vida. Strampel.
La cuestión se hace aún más interesante cuando observamos cómo el sueño extrae de la profundidad a que las sucesivas capas de acontecimientos posteriores han ido enterrando los recuerdos de juventud intactas y con toda su frescura original, las imágenes de localidades, cosas y personas. Y esto no se limita a aquellas impresiones que adquirieron en su nacimiento una viva conciencia, o se han enlazado con intensos acontecimientos psíquicos y retornan luego en el sueño como verdaderos recuerdos, en los que la conciencia despierta se complace. Por lo contrario, las profundidades de la memoria onírica encierran en sí preferentemente aquellas imágenes de personas, objetos y localidades de las épocas más tempranas, que no llegaron a adquirir sino una escasa conciencia o ningún valor psíquico, o perdieron ambas cosas hace ya largo tiempo, y se nos muestran, por tanto, así en el sueño como al despertar, totalmente ajenas a nosotros, hasta que descubrimos su primitivo origen. Volkelt. Muy notablemente es la predilección con que los sueños acogen los recuerdos de infancia y juventud, presentándonos así incansablemente cosas en las que ya no pensamos y a largo tiempo que han perdido para nosotros toda su importancia. El dominio del sueño sobre el material infantil, que como sabemos cae en su mayor parte en las lagunas de la capacidad consciente de recordar, da ocasión al nacimiento de interesantes sueños hipermnésicos, de los que quiero citar nuevamente algunos ejemplos. Maury relata que siendo niño fue repetidas veces desde Maus, su ciudad natal, a la próxima de Trillport, en la que su padre dirigía la construcción de un puente. Muchos años después se ve en sueños jugando en las calles de Trillport. Un hombre vestido con una especie de uniforme se le acerca y Maury le pregunta cómo se llama. El desconocido contesta que es C, el guarda del puente. Al despertar, dudando de la realidad de su recuerdo, interroga a Maury a una antigua criada de su casa sobre si conoció a alguna persona del indicativo nombre. Ya lo creo, responde la criada. Así se llamaba el guarda del puente que su padre de usted construyó en Trillport. Un ejemplo igualmente comprobado de la precisión de los recuerdos infantiles que aparecen en los sueños nos es relatado también por Maury, el que fue comunicado por un señor F, cuya infancia había transcurrido en Montbrison. 25 años después de haber abandonado dicha localidad, decidió este individuo visitarla y saludar en ella a antiguos amigos de su familia, a los que no había vuelto a ver. En la noche anterior a su partida, soñó que había llegado al fin de su viaje y encontraba en las inmediaciones de Montbrison a un desconocido que le decía ser el señor T, antiguo amigo de su padre. Nuestro sujeto sabía que de niño había conocido a una persona de dicho nombre, pero una vez despierto no le fue posible recordar su fisonomía. Algunos días después, llegado realmente a Montbrison, halló de nuevo el lugar en que la escena de su sueño se había desarrollado y que le había parecido totalmente desconocido, y encontró a un individuo al que reconoció en el acto como el señor T de su sueño. La persona real se hallaba únicamente más envejecida de lo que su imagen onírica le había mostrado. Por mi parte, puedo relatar aquí un sueño propio, en el que la impresión que de recordar se trataba quedó sustituida por una relación. En este sueño vi una persona de la que durante el mismo sueño sabía que era el médico de mi lugar natal. Su rostro no se me parecía claramente, sino mezclado con el de uno de mis profesores de segunda enseñanza, al que en la actualidad encuentro aún de cuando en cuando. Al despertar me fue imposible hallar la relación que podía enlazar a ambas personas. Habiendo preguntado a mi madre por aquel médico de mis años infantiles, averigüé que era tuerto, y tuerto también el profesor cuya persona se había superpuesto en mi sueño, a la del médico. 38 años hacía que no había vuelto a ver a este último, y que yo sepa no he pensado jamás en él en mi vida despierta, aunque una cicatriz que llevo en la barbilla hubiera podido recordarme su actuación facultativa.
La afirmación de algunos autores de que en la mayoría de los sueños pueden descubrirse elementos procedentes de los días inmediatamente anteriores parece querer construir un contrapeso a la excesiva importancia del papel que en la vida onírica desempeñan las impresiones infantiles. Robert, página 46, llega incluso a observar que, en general, el sueño normal no se ocupa sino de las impresiones de los días inmediatos. Y aunque comprobamos que la teoría de los sueños edificada por este autor exige imprescindiblemente una tal repulsa de las impresiones más antiguas y un paso al primer término de las más recientes, no podemos dejar de reconocer que el hecho consignado por Robert es cierto, y yo mismo lo he comprobado en mis investigaciones. Un autor americano, Nelson, opina que en el sueño hallamos casi siempre utilizadas impresiones del día anterior, a aquel en cuya noche tuvo lugar, o de 3 días antes, como si las del día inmediato al sueño no se hallaran aún lo suficientemente debilitadas o lejanas. Varios investigadores que no querían poner en duda la íntima conexión del contenido onírico con la vida despierta han opinado que aquellas impresiones que ocupan intensamente el pensamiento despierto solo pasan al sueño cuando han sido echadas a un lado por la actividad diurna. Así sucede que en la época inmediata al fallecimiento de una persona querida y mientras la tristeza embarga el ánimo de los supervivientes, no suelen estos soñar con ella. Sin embargo, uno de los más recientes observadores, Miss Hallam, ha reunido una serie de ejemplos contrarios y representa en este punto los derechos de la individualidad psicológica. La tercera peculiaridad y la más singular y menos comprensible de la memoria en el sueño se nos muestra en la selección del material reproducido, pues se considera digno de recuerdo no lo más importante, como sucede en la vida despierta, sino por lo contrario también lo más indiferente y nimio. Dejo aquí la palabra a los autores que con mayor energía han expresado el asombro que este hecho les causaba. Hildebrand. Lo más singular es que el sueño no toma sus elementos de los grandes e importantes sucesos, ni de los intereses más poderosos y estimulantes del día anterior, sino de los detalles secundarios, o por decirlo así, de los residuos sin valor del pretérito inmediato o lejano. La muerte de una persona querida que nos ha sumido en el más profundo desconsuelo y bajo cuya triste impresión conciliamos el reposo, se extingue en nuestra memoria durante tal estado. Hasta el momento mismo de despertar vuelve a ella con dolorosa intensidad. En cambio, la verruga que ostentaba en la frente un desconocido con quien tropezamos y en el que no hemos pensado ni un solo instante, desempeña un papel en nuestro sueño. Strampel. Casos en los que la disección de un sueño halla elementos del mismo que proceden efectivamente de los sucesos vividos durante el último o penúltimo día, pero que poseían tan escasa importancia para el pensamiento despierto, que cayeron enseguida en el olvido. Esos sucesos suelen ser manifestaciones casualmente oídas o actos superficialmente observados de otras personas, percepciones rápidamente olvidadas de cosas o personas, pequeños trozos aislados de una lectura. Beans toma estas peculiaridades de la memoria en el sueño como ocasión de mostrar su insatisfacción ante las explicaciones del sueño, a las que él mismo se adhiere. El sueño natural nos plantea análogos problemas. ¿Por qué no soñamos siempre con las impresiones némicas del día inmediatamente anterior, sino que sin ningún motivo visible nos sumimos en un lejanísimo pretérito, ya casi extinguido? ¿Por qué recibe tan frecuentemente la conciencia en el sueño la impresión de imágenes némicas indiferentes? Mientras que las células cerebrales, allí donde las mismas llevan en sí las más excitables inscripciones de lo vivido, yacen casi siempre mudas e inmóviles, aunque poco tiempo antes las haya excitado en la vida despierta de un agudo estímulo. Comprendemos sin esfuerzo cómo la singular predilección de la memoria onírica por lo indiferente y en consecuencia poco atendido de los sucesos diurnos había de llevar casi siempre a la negación de la dependencia del sueño de la vida diurna,
y después a dificultar, por lo menos en cada caso, la demostración de la existencia de la misma. De este modo ha resultado posible que en la estadística de sus sueños y de los de su colaborador, formada por Miss Withon Calkins, aparezca fijado por un 11 por 100 el número de sueños en los que no resultaba visible una relación con la vida diurna. Hilbrand está seguramente en lo cierto cuando afirma que si dedicásemos a cada caso tiempo y atención suficientes, lograríamos siempre esclarecer el origen de todas las imágenes oníricas. Claro es que a continuación califica esta labor de tarea penosa e ingrata, pues se trataría principalmente de rebuscar en los más recónditos ángulos de la memoria toda clase de cosas, desprovistas del más mínimo valor psíquico, y extraer nuevamente a la luz, sacándolas del profundo olvido en que cayeron. Quizá inmediatamente después de su aparición, toda clase de momentos indiferentes de un lejano pretérito. Por mi parte debo, sin embargo, lamentar que el sutil ingenio de este autor no se decidiese a seguir el camino que aquí se iniciaba ante él, pues le hubiera conducido en el acto al punto central de la explicación de los sueños. La conducta de la memoria onírica es seguramente de altísima importancia para toda teoría general de la memoria. Nos enseña en efecto que nada de aquello que hemos poseído una vez espiritualmente puede ya perderse por completo. O como manifiesta Delvaux, que esta es la conclusión que nos imponen asimismo otros muchos fenómenos patológicos de la vida anímica. Esta extraordinaria capacidad de rendimiento de la memoria en el sueño es cosa que deberemos tener siempre presente para darnos perfecta cuenta de la contradicción en que incurren ciertas teorías, de las que más adelante trataremos, cuando intentan explicar el absurdo y la incoherencia de los sueños por el olvido parcial de lo que durante el día nos es conocido. Podía quizá ocurrírsenos durante el fenómeno onírico, en general al de recordar y ver en el sueño la manifestación de una actividad de reproducción, no interrumpida durante la noche y que tuviese su fin en sí misma. A esta hipótesis se adaptarían comunicaciones como la de von Pleilz, de las cuales deduce este autor la existencia de estrechas relaciones entre el contenido del sueño y el momento en que se desarrolla. Así, en aquel periodo de la noche en que nuestro reposo es más profundo, reproduciría el sueño las impresiones más lejanas o pretéritas, y en cambio hacia la mañana las más recientes. Pero esta hipótesis resulta inverosímil desde un principio, dada la forma en que el sueño actúa con el material que de recordar se trata. Strample llama justificadamente la atención sobre el hecho de que el sueño no nos muestra nunca la repetición de un suceso vivido. Toma como punto de partida un detalle de algo de esos sucesos, pero representa luego una laguna, modifica la continuación o la sustituye por algo totalmente ajeno. De este modo resulta que nunca trae consigo sino fragmentos de reproducciones, hecho tan general y comprobado que podemos utilizarlo como base de una construcción teórica. Sin embargo, también aquí hallamos excepciones en las que el sueño reproduce un suceso tan completamente como pudiera hacerlo nuestra memoria en la vida despierta. Delvaux relata que uno de sus colegas de universidad pasó un sueño por la exacta repetición de un accidente, del que milagrosamente había salido ileso. Calkins cita dos sueños, cuyo contenido fue exactamente reproducción de un suceso del día anterior, y por mi parte también hallaré oportunidad más adelante de exponer un ejemplo de retorno onírico no modificado de un suceso de la infancia. Estímulos y fuentes de los sueños. Aquello que estos conceptos significan podemos explicarlo por analogía con la idea popular de que los sueños vienen del estómago. En efecto, detrás de dichos conceptos se esconde una teoría que considera los sueños como consecuencia de una perturbación del reposo. No hubiéramos soñado si nuestro reposo no hubiese sido perturbado por una causa cualquiera,
y el sueño es la reacción de dicha perturbación. La discusión de las causas provocadoras de los sueños ocupa en la literatura onírica un lugar preferente, aunque claro es que este problema no ha podido surgir sino después de haber llegado el sueño y a constituirse en objeto de la investigación biológica. En efecto, los antiguos, que consideraban el sueño como un mensaje divino, no necesitaban buscar para el estímulo ninguno, pues veían su origen en la voluntad de los poderes divinos o demoníacos y atribuían su contenido a la intención o el conocimiento de los mismos. En cambio, para la ciencia se planteó enseguida la interrogación de si el estímulo provocador de los sueños era siempre el mismo o podía variar, y paralelamente la de si la explicación causal del fenómeno onírico correspondiente a la psicología o a la fisiología. La mayor parte de los autores parecen aceptar que las causas de perturbación del reposo, esto es, las fuentes de los sueños, pueden ser de muy distinta naturaleza, y que tanto las excitaciones físicas como los sentimientos anímicos son susceptibles de constituirse en estímulos oníricos. En la referencia dada a una y otras de estas fuentes y en la clasificación de las mismas por orden de su importancia como generatrices de sueño es en lo que ya difieren más las opiniones. La totalidad de las fuentes oníricas puede dividirse en 4 especies, división que ha servido también de base para clasificar los sueños. Primero, estímulo sensorial externo, objetivo. Segundo, estímulo sensorial interno, subjetivo. Tercero, estímulo somático interno, orgánico. Cuarto, fuentes de estímulo puramente psíquicas. Primero, los estímulos sensoriales externos. Strampel, el joven hijo del filósofo del mismo nombre y autor de una obra sobre los sueños, que nos ha servido muchas veces de guía en nuestra investigación de los problemas oníricos, refiere las observaciones realizadas en un enfermo que padecía una anestesia general del tegumento externo y una parálisis de varios de los más importantes órganos sensoriales. Este individuo se quedaba profundamente dormido en cuanto se le aislaba por completo del mundo exterior, privándole de los escasos medios de comunicación que aún poseía con él mismo. A una situación semejante a la del sujeto de este experimento de Strampel, tendemos todos cuando deseamos conciliar el reposo. Cerramos las más importantes puertas sensoriales, los ojos, y procuramos resguardar los demás sentidos de todo nuevo estímulo o toda modificación de los que ya actúan sobre ellos. En esta forma es como llegamos a conciliar el reposo, aunque nunca nos se ha dado conseguir totalmente el propósito antes indicado, pues ni podemos mantener nuestros órganos sensoriales lejos de todo estímulo, ni tampoco suprimir en absoluto su excitabilidad. El hecho de que cuando un estímulo alcanza una cierta intensidad, logra siempre hacernos despertar, demuestra que también durante el reposo ha permanecido el alma en continua conexión con el mundo exterior. Así pues, los estímulos sensoriales que llegan a nosotros durante el reposo pueden muy bien constituirse en fuentes de sueños. De tales estímulos existe toda una amplia serie, desde los inevitables que el mismo estado de reposo trae consigo, o a los que tienen ocasionalmente que permitir el acceso, hasta el casual estímulo despertador, susceptible de poner fin al reposo o destinado a ello. Una intensa luz puede llegar a nuestros ojos, un ruido a nuestros oídos o un olor a nuestro olfato. Asimismo, podemos llevar a cabo durante el proceso movimientos involuntarios que, dejando al descubierto una parte de nuestro cuerpo, la expongan a una sensación de enfriamiento, a adoptar posturas que generen sensaciones de presión o de contacto. Por último, puede picarnos un insecto o surgir una circunstancia cualquiera que excite simultáneamente varios de nuestros sentidos.
La atenta observación de los investigadores ha coleccionado toda una serie de sueños en los que el estímulo comprobado al despertar coincidía con un fragmento del contenido onírico, hasta el punto de hacernos posible reconocer en dicho estímulo la fuente del sueño. Tomándola de Jessen, reproduciré aquí una colección de estos sueños imputables a estímulos sensoriales, objetivos más o menos accidentales. Todo ruido vagamente advertido provoca imágenes oníricas correspondientes. El trueno nos sitúa en medio de una batalla. El canto de un gallo puede convertirse en un grito de angustia, y el chirriar de una puerta hacernos soñar que han entrado ladrones en nuestra casa. Cuando nos destapamos soñamos quizá que andamos desnudos o hemos caído al agua. Cuando nos atravesamos en la cama y sobresalen nuestros pies de los bordes de la misma, soñamos a lo mejor que nos hallamos al borde de un temeroso precipicio o que caemos, rodando desde una altura. Si en el transcurso de la noche llegamos a colocar casualmente nuestra cabeza debajo de la almohada, soñaremos que sobre nosotros pende una enorme roca, amenazando con aplastarnos. La acumulación del semen engendra sueños voluptuosos y los dolores locales, la idea de sufrir malos tratamientos, ser objeto de ataques hostiles o de recibir heridas. Meyer soñó una vez ser atacado por varias personas que le tendían de espaldas. Le introducían por el pie, por entre el dedo gordo y el siguiente, un palo y clavaban luego este en el suelo. Al despertar sintió, en efecto, que tenía una paja clavada entre dichos dedos. Este mismo sujeto soñó, según Hennings, 1784, que le ahorcaban una noche en que la camisa de dormir le oprimía un poco el cuello. Hofbauer soñó en su juventud que caía desde lo alto de un elevado muro, y al despertar observó que, por haberse roto la cama, había caído él realmente con el colchón al suelo. Gregory relata que una vez que al acostarse colocó a los pies una botella con agua caliente, soñó que subía al Etna y se le hacía casi insoportable el calor que el suelo despedía. Otro individuo que se acostó teniendo una cataplasma aplicada a la cabeza, soñó ser atacado por los indios y despojado del cuero cabelludo. Otro que se acostó teniendo puesta una camisa húmeda, creyó ser arrastrado por la impetuosa corriente de un río. Un sujeto en el que durante la noche se inició un ataque de podraga, soñó que la Inquisición le sometía al tormento del potro. La hipótesis explicativa, basada en la analogía entre el estímulo y el contenido del sujeto, queda forzada por la posibilidad de engendrar en el durmiente, sometiéndole a determinados estímulos sensoriales, sueños correspondientes a los mismos. Magnish y después Giron han llevado a cabo experimentos de este género. Giron dejó una vez destapadas sus rodillas y soñó que viajaba por la noche en una diligencia. Al relatar este sueño añade la observación de que todos aquellos que tienen la costumbre de viajar saben muy bien el frío que se siente en las rodillas cuando se va de noche en un carruaje. Otra vez se acostó dejando al descubierto la parte posterior de su cabeza y soñó que asistía a una ceremonia religiosa al aire libre. En el país en que vivía era en efecto costumbre conservar siempre el sombrero puesto, salvo en ocasiones como la de su sueño. Maury comunica nuevas observaciones de sueños propios, experimentalmente provocados. Una serie de otros experimentos no tuvo resultado alguno. Primero, le hacen cosquillas con una pluma en los labios y en la punta de la nariz. Sueña que es sometido a una horrible tortura, consistente en colocarle una careta de pez y arrancársela luego violentamente con toda la piel del rostro. 2. Frotan unas tijeras contra unas tenazas de chimenea. Oye sonar las campanas, luego tocar a rebato y se encuentra trasladado a los días revolucionarios de junio de 1848. 3. Le dan a oler agua de colonia. Se halla en el Cairo, en la tienda de Juan María Farina. Luego siguen las locas aventuras que no puede reproducir. 4.
Le pellizcan ligeramente en la nuca. Sueña que le ponen una cataplasma y piensa en un médico que le asistió en su niñez. 5. Le acercaban a la cara un hierro caliente. Sueña que los Chaufers han entrado en la casa y obligan a sus habitantes a revelarles dónde guardan el dinero, acercando sus pies a las brasas de la chimenea. Luego aparece la duquesa de Abrantes, cuyo secretario es él en el sueño. 6. Le vierten una gota de agua sobre la frente. Está en Italia, suda copiosamente y bebe vino blanco de Orvieto. 7. Se hace caer sobre él repetidas veces, a través de un papel rojo, la luz de una vela. Sueña con el tiempo, con el calor, y se encuentra de nuevo en medio de una tempestad de la que realmente fue testigo en una travesía. De Herbie y Weygand y otros han realizado también experimentos de este género. Muchos autores han observado la singular facilidad con que el sueño logra entretejer en su contenido súbitas impresiones sensoriales, convirtiéndolas en el desenlace ya paulatinamente preparado de dicho contenido. Escribe este mismo autor: en mis años de juventud acostumbraba a tener en mi alcoba un reloj despertador cuyo repique me avisase a la hora de levantarme. Pues bien, más de 100 veces sucedió que el agudo sonido del timbre venía a adaptarse de tal manera al contenido de un sueño largo y coherente en apariencia, que la totalidad del mismo parecía no ser sino su necesario antecedente, y hallar en él su apropiada e indispensable culminación lógica y su fin natural. Con un distinto propósito citaré 3 de estos sueños provocados por un estímulo que pone fin al reposo. Volkert. Un compositor soñó que se hallaba dando clases y que al acabar una explicación se dirigía a un alumno preguntándole: ¿me has comprendido? El alumno responde a voz en grito: ¡oh sí, Orja! Incomodado por aquella manera de gritar, le manda que baje la voz, pero la clase entera grita ya a coro Orja, después Eurjo y por último Feurjo, fuego. En ese momento despierta por fin el sujeto, oyendo realmente en la calle el grito de fuego. Garnier relata que cuando se intentó asesinar a Napoleón, haciendo estallar una máquina infernal al paso de su carruaje, iba el emperador durmiendo y la explosión interrumpió un sueño en el que revivía el paso del tagliamento y oía el fragor del cañoneo austriaco. Al despertar sobresaltado, lo hizo con la exclamación: «¡Estamos exterminados!». Uno de los sueños de Maury ha llegado a hacerse célebre. Hallándose enfermo en cama, soñó con la época del terror durante la Revolución Francesa. Asistió a escenas terribles y se vio conducido ante el tribunal revolucionario, del que formaban parte Robespierre, Marat, Fourquet y demás tristes héroes de aquel sangriento periodo. Después de un largo interrogatorio y de una serie de incidentes que no se fijaron en su memoria, fue condenado a muerte y conducido al cadalso, en medio de una inmensa multitud. Sube al tablado, el verdugo le ata a la plancha de la guillotina. Báscula esta, cae la cuchilla y Maury siente cómo su cabeza queda separada del tronco. En este momento despierta presa de horrible angustia y encuentra que una de las varillas de la cortina de la cama ha caído sobre su garganta, análogamente a la cuchilla ejecutora. Este sueño provocó una interesante discusión en la que la Revue Philosophique sostuvieron Lerrain y Egg sobre cómo y en qué forma era posible al durmiente acumular en el corto espacio de tiempo transcurrido entre la percepción del estímulo despertador y el despertar una cantidad aparentemente tan considerable de contenido onírico. En los ejemplos de este género se nos muestran los estímulos sensoriales objetivos advertidos durante el reposo como las más comprensible y evidente de las fuentes oníricas, circunstancia a la que se debe que sea esta la única que ha pasado al conocimiento vulgar. En efecto, si a un hombre culto
pero desconocedor de la literatura científica sobre estas materias, le preguntamos cómo nacen los sueños, nos contestará seguramente, citando algunos de aquellos casos en los que el sueño queda explicado por un estímulo sensorial objetivo comprobado al despertar. Pero la observación científica no puede detenerse aquí y haya motivo de nuevas interrogaciones en el hecho de que el estímulo que durante el reposo actúa sobre los sentidos no aparece en el sueño en su forma real, sino que es sustituido por una representación cualquiera, distinta, relacionada con él en alguna forma. Pero esta relación que une el estímulo y el resultado onírico es, según palabras de Maury, exclusivo de las sensaciones. Después de leer los 3 sueños interruptores del reposo que a continuación tomamos de Hilbrand, no podemos por menos de preguntarnos por qué el mismo estímulo provocó 3 resultados oníricos tan distintos y por qué precisamente tales 3. En una mañana de primavera, paseo a través de los verdes campos en dirección a un pueblo vecino, a cuyos habitantes veo dirigirse vestidos de fiesta y formando numerosos grupos hacia la iglesia con el libro de misa en la mano. Es en efecto domingo y la primera misa debe comenzar dentro de pocos minutos. Decido asistir a ella, pero como hace mucho calor, entro para reposar en el cementerio que rodea la iglesia. Mientras me dedico a leer las diversas inscripciones funerarias, oigo al campanero subir a la torre y veo en lo alto de la misma la campanita pueblerina que habrá de anunciar dentro de poco el comienzo del servicio divino. Durante algunos instantes la campana permanece inmóvil, pero luego comienza a agitarse y de repente sus sones llegan a ser tan agudos y claros que ponen fin a mi sueño. Al despertar oigo a mi lado el timbre del despertador. Otra comunicación. Es un claro día de invierno y las calles se hallan cubiertas por una espesa capa de nieve. Tengo que tomar parte en una excursión en trineo, pero me veo obligado a esperar largo tiempo antes de que se me anuncie que el trineo ha llegado a mi puerta. Antes de subir a él hago mis preparativos, poniéndome el gabán de pieles e instalando en el fondo del coche un calentador. Por fin subo al trineo, pero el cochero no decide dar la señal de partida a los caballos. Sin embargo, estos acaban por emprender la marcha, y los cascabeles de sus colleras violentamente sacudidos comienzan a sonar, pero con tal intensidad que el cascabeleo rompe inmediatamente la tela de araña de mi suelo. También esta vez se trataba simplemente del agudo timbre de mi despertador. Tercer ejemplo. Veo a mi criada avanzar por un pasillo hacia el comedor, llevando en una pila varias docenas de platos. La columna de porcelana me parece a punto de perder el equilibrio. Ten cuidado, le advierto a la criada, vas a tirar todos los platos. La criada me responde, como de costumbre, que no me preocupe, pues ya sabe ella lo que se hace. Pero su respuesta no me quita de seguirla con la mirada inquieta. En efecto, al llegar a la puerta del comedor tropieza y la frágil vajilla cae, rompiéndose en 1000 pedazos sobre el suelo y produciendo un gran estrépito que se sostiene hasta hacerme advertir que se trata de un ruido persistente, distinto del que la porcelana ocasiona al romperse y parecido más bien al de un timbre. Al despertar compruebo que es el repique del despertador. El problema que plantea este error en que, con respecto a la verdadera naturaleza del estímulo sensorial objetivo, incurre el alma en el sueño ha sido resuelto por Strample y casi idénticamente por Wundt, en el sentido de que el alma se encuentra con respecto a tales estímulos, surgidos durante el estado de reposo, en condiciones idénticas a las que presiden la formación de ilusiones. Para que una impresión sensorial quede reconocida o exactamente interpretada por nosotros, esto es, incluida en el grupo de recuerdos al que, según toda nuestra experiencia anterior, pertenece, es necesario que sea suficientemente fuerte, precisa y duradera, y que por nuestra parte dispongamos de tiempo para realizar la necesaria reflexión.
No cumpliéndose estas condiciones, nos resulta imposible llegar al conocimiento del objeto del que la impresión procede, y lo que sobre esta última construimos no pasa de ser una ilusión. Cuando alguien va de paseo por el campo y distingue imprecisamente un objeto lejano, puede suceder que al principio lo suponga un caballo. Visto luego el objeto desde más cerca le parecerá ser una vaca echada sobre la tierra. Y por último, esta representación se convertirá en otra distinta y ya definitiva, consistente en la de un grupo de hombres sentados, némicas, las cuales dan a la misma su valor psíquico. ¿De cuál de los muchos círculos némicos posibles son extraídas las imágenes correspondientes y cuáles de las posibles relaciones asociativas de igual naturaleza indeterminada son las impresiones que el alma recibe durante el estado de reposo? Por la actuación de estímulos externos y fundada en ellas, construirá ilusiones, valiéndose de la circunstancia de que cada impresión hace surgir en mayor o menor cantidad imágenes némicas, las cuales dan a la misma su valor psíquico. ¿De cuál de los muchos círculos némicos posibles son extraídas las imágenes correspondientes? ¿Y cuáles de las posibles relaciones asociativas entran aquí en juego? Son cuestiones que permanecen aún después de Stapel indeterminables y como abandonadas al arbitrio de la vida anímica. Nos hallamos aquí ante un dilema. Podemos admitir que no es factible perseguir más allá de la normativa de la formación onírica y renunciar por tanto a preguntar si la interpretación de la ilusión provocada por la impresión sensorial no se encuentra sometida a otras condiciones. Pero también podemos establecer la hipótesis de que la excitación sensorial objetiva, surgida durante el reposo, no desempeña, como fuente onírica, más que un modestísimo papel y que la selección de las imágenes némicas que se trata de despertar queda determinada por otros factores. En realidad, si examinamos los sueños experimentalmente generados de Maury, sueños que con esta intención he comunicado tan al detalle, nos inclinamos a concluir que el experimento realizado no nos descubre propiamente, sino el origen de uno solo de los elementos oníricos, mientras que el contenido restante del sueño se nos muestra más bien demasiado independiente y demasiado determinado en sus detalles para poder ser esclarecido por la única explicación de su obligado ajuste al elemento experimentalmente introducido. Por último, cuando averiguamos que la misma impresión objetiva encuentra a veces en el sueño una singularísima interpretación, ajena por completo a su naturaleza real, llegamos incluso a dudar de la teoría de la ilusión y del poder de las impresiones objetivas para conformar los sueños. M. Simon refiere un sueño en el que vio varias personas gigantescas sentadas a comer en derredor de una mesa y oyó claramente el tremendo ruido que sus mandíbulas producían al masticar. Al despertar oyó las pisadas de un caballo que pasaba al galope ante su ventana. Si las pisadas de un caballo despertaron en este sueño representaciones que parecen pertenecer al círculo de recuerdos de los viajes de Gulliver, la estancia de este entre los gigantes de Brobdingnag y del virtuoso Hawkins, si me arriesgo a interpretar sin ayuda del soñador, ¿no habrá sido facilitada además la elección de este círculo de recuerdos tan lejanos al estímulo por otros motivos?